Ahí está. Bueno, era eso, o sea, yo lo que decía es que mientras el paciente tenga la capacidad mental, o sea, sea eh, tenido como apto para hacer sus decisiones, me parece que sería una estupidez del médico de no contarle al paciente qué le pasa a él, porque, o sea, a mí, si me hacen eso, no sé, o sea, yo quiero tener la decisión de mi vida es mía, no es de mi familia. Si yo no quiero más hacer un tratamiento que me va a hacer mal y que no me va a salvar, es mi decisión, no de mi familia. Claro. No sé. Y Sí, nosotros, perdón, sí, el dale, grupo dale. 6 que nos tocó la misma consigna, también Sí. llegamos a esta misma decisión de que la relación, si bien la relación médico-paciente, del lado del paciente la familia tiene gran influencia, el derecho es en el paciente si está apto y en condiciones a tomar decisiones. Él es la persona que va a elegir si quiere o no saber su diagnóstico más allá de la opinión de la familia. Ujú. ¿Hubo otro grupo con la misma consigna? Sí, con el grupo 3 también llegamos a la misma conclusión La de que misma. el paciente tiene derecho a saber lo que le pasa, ya que, bueno, este lo está consultando y no está incapacitado como para recibir su diagnóstico. Y Ujú. bueno, el médico, por más de que la familia le influya diciéndole que no le reciba el diagnóstico, el médico siempre su deber y prioridad va a ser el paciente. Está bien. Y otra cosa más que charlamos también con mi grupo es que en este caso, si la familia está en contra de que se le diga el diagnóstico al paciente, que el médico haga lo que el paciente decida y que también intente acompañar a la familia y aceptar la decisión del paciente, porque también es, en este caso de enfermedades terminales, es importante el soporte psicológico, el soporte de la familia. Entonces, que si está en edad avanzada, que quizás tampoco tenga grandes soportes familiares, la familia lo pueda también acompañar. Ujú. Bien. Eh, bueno, seguimos con la otra consigna que quedó. ¿Hay alguien de alguno de los grupos que tenían la otra consigna? El grupo 8 Ujú. se le solicita por encargo. Ay, espera que se me borró. Se le solicita por encargo de un juzgado evaluar la solicitud de suicidio asistido por parte de un paciente que se encuentra paralizado desde el cuello desde hace 10 años. ¿Qué elementos consideran importantes tener en cuenta? ¿Por qué? Bueno, Bien. nosotros estamos en los códigos de ética que habíamos ahora. En este caso habría que ver la ley, porque por ejemplo acá en Argentina la eutanasia no está permitida. Pero por otro Ujú. lado, el enunciado dice que la solicitud viene dada por el juzgado, así que ahí no sabemos muy bien, porque lo está pidiendo el juzgado, pero es algo que la ley no permite. No, el juzgado Ahí, está pidiendo que lo evalúen. No, no es que ah, el juzgado pide el suicidio asistido, sino la evaluación. ajá, está bien, entonces está claro. Bueno, Sí, a lo que perdón, habría que ver también. nosotros Sí, también somos del sí. grupo 2 y teníamos la misma consigna, y nosotros también lo entendimos como que Uy, que ¿cómo hacía el juez al grupo de profesionales como para acompañar en el fundamento que pueda dar el juez, porque como en estos casos, digamos, cuando no está permitido justamente por la ley, la justicia, para que sea el juez el que decida en un caso así que es tan controversial, ¿no? Porque justamente lo que tenemos por un lado es el derecho que tiene de, digamos, autodeterminarse, porque eso no lo tiene impedido, o sea, su cabeza piensa normalmente y está como dentro de un cuerpo en el que está preso de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros justamente lo que habíamos conversado era priorizar eso, el eje de la autodeterminación, obviamente teniendo en cuenta sí otras cuestiones, como por ejemplo el pronóstico, de si había una posible mejora o no, en lo que ya estaba establecido médicamente, eso para nosotros era fundamental.
pero siempre basándonos en la decisión que sea, digamos, que pase por el paciente, ¿no? Tratando de acompañarlo, pero respetando esa esfera de autonomía. Sí, pero habría que ver cómo es la salud mental del paciente, habría que evaluar eso, a ver si el paciente está en condiciones Claro. de pedir Claro. eso. Entonces, Claro, sí, habría que evaluar partiendo de eso. que cuenta con el discernimiento, porque solamente aclara que Está. tiene una cuestión, digamos, orgánica por Está fuera bien. de lo que sería su capacidad de discernir, sí. Sí, o sea, tener en cuenta, está bien, perfecto, estamos de acuerdo entonces. Obvio que también estábamos la evaluación para confirmar que está actuando libremente, que no hay nadie que lo esté como influyendo a que él decida eso, como que estamos tomando las medidas de que realmente él piensa eso y que nosotros como médicos, él en la ley de autonomía, ¿no? Que él es un adulto, que él tiene responsabilidad sobre sus actos, que él sabe su situación y que él puede decidir por sí mismo y que nosotros tampoco somos quien para decirle, no puedes hacer eso. Como que él, al tener esa decisión, hay que respetarla por el hecho de que sea el paciente. Aunque vaya en contra de nuestra ética, que podamos, qué sé yo, relevar esa acción del suicidio asistido a otro profesional que no le juegue a sus valores. Yo creo que no hay que dejar de lado que es una práctica ilegal, porque no deja de ser un crimen, hagamos la evaluación que hagamos. Aún así, Yo creo que tendremos que hacer un análisis más profundo en cuanto a por qué decide el suicidio, o sea, si es causa de una depresión, si es por una depresión, se puede, digamos, tratar, porque muchos suicidios son a causa, digamos, de un fondo depresivo. claro, sí, tomamos como ejemplo España, que recientemente lo legalizaron, el suicidio asistido, y en una nota hablaba de 10 claves a tener en cuenta, ¿no? Y mencionaba justamente una evaluación que sea exhaustiva y vaya paso por paso, que el paciente vaya con un médico, que vaya con otro, que realmente entienda lo que está decidiendo. Y por otro lado, también tomaban mucho en cuenta la objeción médica. Porque, por ejemplo, yo puedo no estar de acuerdo y tengo como obligación derivarlo a otro profesional que sí esté de acuerdo y sí pueda ayudarlo en esta decisión que quiere tomar, para que todo sea correctamente. Yo tengo una pregunta. Sí. Cualquiera que fuese la decisión de ese comité de ética o la evaluación que se haga para esa decisión, ¿no se contrapone directamente al juramento hipocrático de cualquier médico residente en Argentina llevar a cabo la práctica de un suicidio asistido o eutanasia? Es una muy buena pregunta, porque de hecho esto es lo que se plantearía. O sea, por un lado le quería contestar a Felipe, en nuestro país el suicidio asistido no es legal, pero la idea era que pudieran discutirlo más que de darlo como algo válido, ¿no es cierto? Y lo que vos decís, Giselle, justamente es un tema. ¿Cuál es la obligación del médico y para qué se forma el médico y cuál es su propia decisión ética al respecto? Porque en realidad justamente por eso es tan difícil y complejo responder a una pregunta de este tipo, ¿no es cierto? No nos está pidiendo el paciente un procedimiento de tratamiento, nos está pidiendo que lo ayudemos a suicidarse, y eso es mucho más complicado de pensar, ¿no es cierto? Vayamos un poquito a la clase teórica, si les parece. Vamos a tratar de hacerla cortita porque nos hemos comido, como suele pasar siempre, como el tema nos despierta interés y siempre, cada vez que lo charlamos, aparecen planteos y cuestionamientos diferentes, siempre ocupan más tiempo en la clase, pero me parece que es válido porque en realidad el tema es ese. Justamente la ética es como disciplina, intenta resolver preguntas de la práctica médica cotidiana que muchas veces son muy difíciles de resolver y para las cuales no hay un código que nos diga exactamente cómo manejarnos frente a esa situación. Las preguntas son difíciles, muchas veces son penosas también, como en algunos de los casos que charlábamos, que mencionábamos hoy,
y en realidad es necesario tener algún respaldo en la ética para poder tomar decisiones, tanto en lo que es la práctica asistencial como en las macro decisiones políticas con respecto a la vida sanitaria, ¿sí? De hecho, ustedes fíjense que estamos viviendo en una época donde tenemos una serie de regulaciones con respecto a nuestra conducta cotidiana, restricciones en los horarios de salida o directamente restricciones en la salida, en la forma en que tenemos que manejarnos, etcétera, etcétera, que hacen a decisiones de política sanitaria. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los principios éticos que guían esa toma de decisiones, verdad? Yo les puse un material que me pareció siempre muy interesante, que es de un médico y filósofo argentino, que era José Mainetti, ¿sí? Que nació en 1938, y que en realidad hace todo un desarrollo muy interesante acerca de lo que él estima que es la ética, y una de las cosas que plantea es que la bioética es quizá la forma más desarrollada de la ética, todo lo que tiene que ver con la biología, justamente por los enormes avances que se vieron en biología y por la forma en que esto involucra a todos los seres humanos, no solo a los médicos. O sea, la ética médica sería una rama de la bioética, pero en sí, la bioética tiene muchas dimensiones. Una de esas es del fenómeno cultural. O sea, antes no, digamos, en un principio la medicina fue una medicina restaurativa. Lo que trataba de hacer la medicina, y esto hablamos desde cuando se formuló el juramento hipocrático, la medicina lo que trataba de hacer es hacer como hacía la naturaleza, digamos, de imitar a la naturaleza, ¿sí? Con el desarrollo de las técnicas, con el desarrollo de los conocimientos tecnológicos, la medicina empezó a ser una medicina mucho menos sujeta al orden natural, ¿sí? Y mucho más libre en ese sentido, y de alguna manera como más democrática. La biología empezó a ser lo que la gente quería que fuera. Y de eso surgen varias cuestiones en cuanto al fenómeno cultural. Una es el hecho de que durante mucho tiempo, en relación a la naturaleza, lo que se buscaba era dominar la naturaleza, lograr domarla sí, dominarla para poder lograr el bienestar del hombre. Obviamente ese principio entró en crisis, ¿sí? Y se vuelve a un concepto donde el hombre tiene que tratar de forjar una alianza con la naturaleza, porque detrás de eso se esconde o no se esconde tanto, en realidad está la fantasía de la biocatástrofe, el temor a que las actividades del hombre generen una catástrofe ecológica o generen, por ejemplo, a través de laboratorios, gérmenes o formas de vida que puedan ser dañinas para el hombre. Y de hecho, perdón, esperen que voy a hacer entrar gente. Y de hecho, justamente, una de las cosas que se piensa es que virus como el virus de la inmunodeficiencia humana o incluso el mismo coronavirus pudieron haber sido creados en ambientes de laboratorio y haberse soltado por error, por ejemplo. También el tema de las guerras biológicas. Entonces, este tema de la posibilidad de generar una catástrofe biológica a través de los conocimientos hace que la ética en relación a la biología sea un fenómeno social, no solamente un fenómeno relacionado con quienes practicamos una ciencia biológica. Por otro lado, también tiene impacto en lo que es la misma naturaleza humana, así como el hombre ha buscado dominar la naturaleza, también ha buscado dominar su propia biología, y se plantea un poco la medicina del deseo, el hecho de que modificamos la forma de nuestro cuerpo, surgió la trasplantología, surgió la medicina de fertilidad, o sea, una serie de desarrollos que le permiten al hombre ir más allá de lo que la naturaleza le permite, y también aparecen fantasías terroríficas en base a esas posibilidades, ¿sí? Y también la medicina como control social, que también es otro factor que entra en lo que es el fenómeno cultural, ¿sí? No solo nacemos y morimos en un hospital, sino que también nuestra vida está muy regulada hoy en día por la medicina. Esta cuestión de
del hecho de vivir una vida sana y de responsabilizar cuando, ¿se acuerdan? Cuando, no sé si leyeron, no, lo vamos a ver más adelante, no para atrás, vamos a ver cuando veamos prevención cuaternaria, esta cuestión de los grupos de riesgo. En algún punto, por algún motivo, podemos todos integrar algún grupo de riesgo, y si no tratamos de hacer algo para modificarnos, va a ser nuestra culpa. Entonces, la medicina se convierte en un elemento de control social también, o puede llegar a convertirse en un elemento de control social, ¿sí? Mainetti cita un poco en broma a un autor que decía que no existen personas sanas, sino personas con enfermedades más o menos graves y más o menos crónicas, ¿sí? Esta cuestión de que si uno está vivo y lo estudian lo suficiente, algo le van a encontrar. También la bioética es un movimiento social, ¿sí? Que también tiene que ver con todos los desarrollos biológicos, los desarrollos tecnológicos, los trasplantes, la anticoncepción, el conocimiento del genoma humano y el consejo genético, la posibilidad de mantener el organismo de una persona vivo aunque la persona haya muerto, un montón de cuestiones que ponen en juego la ética. Y por otro lado, el mayor conocimiento de la medicina y mayor acceso a la información por parte de la población, los elementos económicos que intervienen también en el desempeño de la práctica médica, todas esas cosas llevaron a que la sociedad misma se moviera para tratar de buscar un consenso ético, ¿sí? Y por último, obviamente, es una disciplina académica la bioética. De hecho, uno puede formarse en bioética, y busca justamente tratar de proporcionar respuesta a estas preguntas. Ustedes vieron que a partir de una consigna surgen mucho más preguntas que respuestas, ¿sí? Surgen posibilidades diversas, como ustedes planteaban con muy buen criterio, acerca de distintas situaciones que uno tiene que tomar en cuenta para poder tomar una decisión, porque en realidad ninguna decisión es la mejor. Todas las decisiones son difíciles, ninguna claramente es maravillosa y nos deja satisfechos. Entonces es en ese caso que tenemos que tratar de recurrir a los códigos de ética y a los comités de ética para la toma de decisiones. Hay 3 principios básicos que guían la ética médica. Ustedes creo que los conocen, alguien nombró algunos de esos principios, ¿no? Ustedes creo que lo cursaron en alguna otra materia. ¿Verdad o hablo pavada? ¿No? Alguien habló del principio de autonomía. ¿Tienen idea de qué es el principio de beneficencia, o qué son el principio de beneficencia y el principio de autonomía? En realidad es bastante sencillo. El principio de beneficencia plantea que el médico en su trabajo tiene que tratar de beneficiar a la mayor cantidad posible de personas. ¿Sí? Entonces, tiene que evaluar todas las evidencias, todos los elementos que le permitan tomar una decisión, y cuando todos los caminos sean difíciles o penosos, elegir el que sea menos doloroso. Esto es bastante obvio, pero en realidad en la teoría es bastante obvio. Cuando uno lo pone en práctica, no es tan fácil determinar cuál es el camino que a más gente beneficia o cuál es el menos doloroso. ¿Sí? En el caso del paciente que no le quería decir a su pareja, probablemente la teoría de la beneficencia diría que hay que decirle a la pareja, porque eso va a beneficiar a otras personas, no solo a la pareja, sino a otras personas que puedan haber tenido contacto, etc. La teoría de la beneficencia es fundamento para muchas de las decisiones políticas sanitarias, ¿sí? Para las macrodecisiones. Por ejemplo, cuando ustedes establecen una lista de prioridades para trasplante, están usando la teoría de la beneficencia, ¿verdad? O se están basando en la teoría de la beneficencia. La teoría de la beneficencia no le da demasiada importancia ni al derecho a la verdad, ni al consentimiento informado, ni a la confidencialidad, a menos que concurran al postulado principal de la beneficencia. No es que esté en contra de eso, pero no es
no los considera fundamentales. Lo que considera fundamental es beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. El paternalismo sería la forma individual de la beneficencia, ¿sí? Hacemos algo para cuidar a alguien, aunque esta persona no dé su consentimiento, como cuando un papá le da un chilo en la cola al nene porque va a tocar el enchufe. El nene no va a estar de acuerdo con el chilo, pero el papá lo está cuidando. Eso es paternalismo, ¿sí? Y de hecho el paternalismo fue el modelo de la medicina en nuestra sociedad durante mucho tiempo, ¿sí? El médico tenía hacia el paciente la obligación de cuidarlo como un padre tiene la obligación de cuidar a un hijo, ¿sí? Y en ese sentido no importaba demasiado si el hijo sabe, está de acuerdo, entiende. Se supone que el padre sabe qué es lo mejor para el hijo, y del mismo modo se suponía que el médico sabía qué era lo mejor para el paciente. Si era mejor saber, si era mejor no saber, si era mejor que otros sepan o no sepan, ¿sí? La teoría de la autonomía, por el contrario, está basada en los escritos del filósofo Emmanuel Kant, ¿sí? que prohibía de alguna manera usar al otro como un medio. Consideraba que los seres humanos somos fines en nosotros mismos y que no podemos ser el medio para alcanzar otro fin, ¿sí? Entonces, la teoría de la autonomía reconoce el derecho a la verdad, el derecho a elegir, entiende al otro como un adulto, obviamente, en el caso de los adultos y de las personas que no padecen una discapacidad, como un adulto responsable capaz de tomar decisiones vitales. Entonces, según la teoría de la autonomía, el médico va a proporcionarle al paciente la información necesaria para la toma de decisiones, pero va a aceptar la decisión del paciente aun cuando no esté de acuerdo, aun cuando considere que esa decisión no lo beneficia, ¿sí? Entonces, la teoría de la autonomía parte de la base de la competencia legal del adulto. Cuando un paciente se niega a un tratamiento, por ejemplo, uno no puede dar por hecho que ese paciente no es legalmente competente porque se niega al tratamiento y no estamos de acuerdo, pero sí tiene que evaluar si es competente, si está en condiciones de comprender los riesgos y beneficios de ese tratamiento, si está en condiciones de comprender las consecuencias de negarse a recibirlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero parte de la competencia legal del adulto, y si bien reconoce que nuestra obligación es disminuir el sufrimiento y favorecer el bienestar de la mayor cantidad posible de personas, no acepta que las personas sean un medio para lograr ese fin, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el paciente tiene derecho a la información, al consentimiento informado, a la confidencialidad, ¿sí? A tomar sus propias decisiones. Es mucho más democrático, digamos, democrática la teoría de la beneficencia y va de la mano de lo que la teoría de la autonomía, y va de la mano de lo que decíamos, de la bioética también como un movimiento social, donde se empezó a buscar un consenso, donde se empezó a buscar digamos, una mayor simetría entre la figura del médico y del paciente, donde el paciente tuviera el derecho de tomar decisiones por sí mismo. ¿Mm? El otro principio básico rector de la ética médica es la justicia, sobre todo la justicia en cuanto al derecho a la salud como un derecho fundamental, ¿sí? Y en ese sentido la justicia tiene que ver con la equidad en la distribución de los recursos sanitarios, trasplantes por ejemplo, pero de cualquier recurso sanitario, vacunas, ¿sí? Algo que está en este momento tan difícil y tan polémico. Justicia en los procedimientos que restringen la libertad de las personas, por ejemplo, las internaciones forzadas, ¿sí? Esto tiene que ver justamente cuando veamos la ley de salud mental, vamos a ver que hay toda una serie de parámetros que se han desarrollado para tratar de asegurarse de que esos procedimientos sean justos, de que sean llevados acorde a todo un protocolo procesal,
y que se extiendan por el menor tiempo posible y solo mientras sean necesarios, ¿sí? Otros principios que podemos mencionar, por ejemplo, es el respeto, digamos, del paciente en todos los sentidos, tratar de entenderlo, evitar un diagnóstico apresurado, tener una actitud respetuosa y atenta. En el caso de los pacientes con patología psiquiátrica o con discapacidades, sobre todo si esas discapacidades son intelectuales, tratar de que participen lo más posible en la toma de decisiones, tratar de transmitir la información de una forma que comprendan, no tratar de forzarlos a funcionar en un ambiente rígido y estructurado. Digamos, antes generalmente cuando una persona tenía una patología psiquiátrica, la alternativa era la internación y que funcionen en ese medio muy rígido, muy estructurado y que se adapten a ello. Hoy en día quizá nos hemos ido un poco al otro extremo, porque hay personas que a lo mejor no pueden sobrevivir fuera de una internación, pero hoy en día todo el movimiento anti-institucionalización, más allá de sus fines económicos que pueda tener, básicamente trata de apuntar justamente a optimizar o a maximizar lo más posible la autonomía de los pacientes, formulando dispositivos que no sean de internación, por ejemplo, centros, casas de medio camino, casas de noche, centros de día, etcétera, que le permitan al paciente ir incrementando gradualmente su autonomía, ¿sí? Hay algunos otros puntos que ustedes los van a leer, no son nada complejos, como por ejemplo, cómo se ven las relaciones románticas o sexuales entre paciente y profesional, qué pasa con los profesionales que se han deteriorado. Ayer leía justo casualmente cuando preparaba la clase, me acordaba, porque en Estados Unidos es muy común esto de que se pida la evaluación de un médico o porque es grande, porque es mayor. Entonces, bueno, había una serie de comentarios justamente de médicos grandes que reconocían por ahí que les costaba la tecnología, etcétera, pero que no, digamos, se consideraban en condiciones de seguir trabajando y que se sentían un poco como presionados porque a veces solo una pequeña actitud ya era considerada un causal de incapacidad. Por ejemplo, irritarse con un paciente que hinchaba, por ejemplo. Entonces, como que había toda una presión en ese sentido. A veces lo que hay es una escasez y los médicos y profesionales siguen trabajando aunque no estén en condiciones. También la de los alumnos en formación, el derecho que tienen los alumnos en formación a tener la guía y el respaldo de aquellos con mayor experiencia, y el derecho que tiene el paciente de saber que son médicos en formación, por ejemplo, médicos residentes, ¿sí? Bueno, y simplemente para cerrar esto que decíamos, los comités de ética, los hospitales hoy en día felizmente cuentan con comités de ética y también hay comités de ética independientes que brindan sus servicios, del mismo modo que muchos hospitales y centros de salud brindan servicios de sus comités de éticas a otras instituciones. Cuando se formula una investigación, tiene que pasar por una investigación clínica, una investigación que involucra a personas, tiene que pasar primero por el comité de ética para asegurarse que siga los principios correspondientes, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Todavía hay gente entrando, estamos como dormidos. Bueno, básicamente eso. ¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo una duda respecto a cuando definen éticas, dicen que es un conjunto de leyes. Entonces yo entiendo que están escritas, fundamentadas, y que si rompo alguna de las leyes, puedo ir a juicio, pues, ¿no? Y los principios, algunos de los principios son como contradictorios, ¿no? Por ejemplo, en el del paciente con SIDA, que yo por ley no me veo involucrada en difundir su resultado, pero por principio puedo decirle a su pareja porque estoy beneficiando a más de uno. Entonces... Claro, en realidad el problema con la ética es que no hay leyes
Obviamente cada país tiene sus leyes y uno no puede funcionar más allá de esas leyes, tiene que mantenerse dentro de la legalidad en su desempeño. Ahora, aún dentro de la legalidad puede haber dificultad, ¿sí? En el caso del paciente con SIDA, nuestra ley fundamenta o respalda la confidencialidad, básicamente, con lo cual uno no tendría derecho a difundir esa información y corre el riesgo de tener un juicio por faltar a la confidencialidad. Pero de todas maneras, por supuesto que hay contraposición entre las dos líneas teóricas, son en muchos casos contrapuestas, en algunos casos pueden ir de la mano, pero no en todos los casos. Y ese es el problema de la ética, que es muy difícil encontrar soluciones para ciertas dudas porque ambas soluciones pueden ser válidas y aceptables, y ambas pueden ser rechazadas y criticadas, ¿sí? Alguien decía, Fami, no sé quién es Fami, toda decisión acarrea responsabilidad, es muy delicado, y el menor de los daños sería esa teoría, presumo que está hablando de la teoría de beneficencia, sí, sería el menor de los daños. Siempre manejándonos dentro de la ley, o sea, no podemos tomar una decisión ética fuera de la ley, o por lo menos no habitualmente, excepcionalmente podría llegar a suceder. En las películas sucede todo el tiempo, pero en la vida real no es tan frecuente, felizmente. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Comentario? Dari, ¿querés comentar algo? Escuchando, justamente. Ya, no, está bien, digo, por ahí querías hacer algún comentario. Bueno, entonces los dejamos, el material ya está subido, no es complejo ni demasiado largo tampoco, y nos vemos la semana próxima, ¿sí? Yo tengo una pregunta, o sea, no con el contenido, porque ya estuve chusmeando el texto que subieron y está todo, o sea, recontra claro. Quería preguntar, porque por ejemplo, el material de hoy lo subieron hoy a la mañana, y por ejemplo yo hoy toda la mañana tuve clases de anatomía hasta las 12, y nada, como que lo leí así por arriba, y pude porque era cortito, pero... No, la idea, quédate tranquila, Candela, porque si nosotros queremos, o sea, nosotros les damos el material para estudiar, pero generalmente el material que les damos es lo mismo que la clase. En el caso que nosotros queramos que ustedes lean con anticipación, también se los vamos a dar con más tiempo, ¿sí? No te preocupes, pero la verdad es que no se justificaba tanto porque es el mismo, o sea, la clase más que nada era poder pensar acerca de la ética. El material no es muy complejo, no es muy difícil, algunos lo deben conocer de alguna otra materia, entonces no cambiaba mucho si lo recibían mucho antes o después. Si ustedes prefieren leer antes de la clase, se los pasamos antes, pero la verdad es que no nos parece que sea un material que revista demasiada complejidad en eso. Okay. ¿Sí? Pero si no se los pasamos, no hay problema. Vamos a ver si podemos juntar todo y pasárselo todo junto. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, gente, que tengan buen resto de semana. Perdón, una pregunta. ¿Tomaron lista o van a tomar lista o no? No, no les voy a tomar todas las semanas lista, pues nos lleva mucho tiempo. Entonces otra semana les tomo, ¿sí? Pero más que nada para saber quiénes siguen regulares. Hasta luego, gente. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas